Bueno, buenos días. Buenos días. Arrancamos ya. A ver, arrancamos ya y hoy además vamos a ir algo ligeritos, ¿vale? Empezamos con el tema 2, que va a ser el tema de las funciones del derecho. Mirad, este es un tema que es un poco extraño dentro de un curso de teoría del derecho porque es un tema de sociología del derecho, que es una disciplina afín, muy afín, pero que no es exactamente teoría del derecho. Sin embargo, es más que aconsejable que ustedes sepan algo acerca de para qué sirve el derecho, si es que sirve para algo. De hecho, gran parte de las o una parte importante de algunas teorías del derecho son de corte claramente funcionalista. ¿Qué quiere decir? Que tratan de explicar qué es y cómo funciona el derecho con base en las funciones que cumple. ¿Sí? Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de funciones del derecho? ¿Sirve para algo el derecho? Parecería que sí, ¿no? Por ejemplo, para regular la sociedad. Sin embargo, no es el único instrumento para regular la sociedad, el comportamiento social, diríamos. ¿Se te ocurre algún otro? Para marcar los límites, no, pero eso sería otra función, que sería más o menos la misma. Pero yo lo que os pregunto es, ¿cabría pensar otro instrumento para regular la sociedad? La religión, la moral, reglas puramente sociales. Nosotros ya tenemos un concepto de derecho que distingue la moral o que permite distinguir el derecho de la moral, las normas sociales y otro tipo de normas que pueden estar vigentes en una sociedad. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces no es si el derecho sirve para algo, que parecería evidente. La respuesta, no sé si tan evidente, pero la pregunta se la han hecho de manera más profunda acerca de si es un instrumento necesario para las sociedades. ¿Necesitamos realmente el derecho o podríamos cumplir las mismas funciones mediante otros instrumentos? De hecho, esta no es que sea precisamente una pregunta nueva. Este brocardo lo que viene a decir es: donde hay derecho, hay sociedad. Esto lo que implica es que, o lo que lleva a preguntarnos, móviles abajo, móviles fuera, todos los móviles fuera. Eso no es fuera, eso es debajo del estuche. Bueno, ¿no ha traído nada? Ah, bueno, pues... ¿Es realmente imprescindible el derecho? ¿Para vivir en sociedad necesitamos o es necesario tener herramientas jurídicas? ¿O el derecho? Para ¿Sí? sobrevivirlas. O sea, para vivir en la sociedad, porque antes del derecho había cosas que no estaban reguladas y que si había un conflicto, pues a lo mejor no salió. Hombre, pero también tenemos autoridades morales. En un momento determinado le podríamos preguntar al cura o a quien sea. ¿Y en una sociedad ya? Pues en una sociedad atea a lo mejor lo que tenemos es un gurú. ¿Por qué? Cuando le tengamos miedo a algo o haya una persona la cual mande y dirija sobre nosotros, no hace falta un jurídico. Pero, a ver, esto tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque lo que nos estás diciendo es que no sería necesario el derecho, entiendo, si hubiese una persona que dispusiese del monopolio de la fuerza. Claro, lo que pasa es que acuérdate de nuestra definición de derecho. Nuestra definición de derecho era conjunto de normas acerca de cuándo se puede aplicar institucionalmente la violencia. Y eso parece implicar, si no exactamente implicar, parece muy relacionado con el monopolio de la violencia. Hay una pregunta previa, más antigua, y es
¿Podemos encontrar antropológicamente sociedades como tales en las que no hay nada que podamos asimilar a un ordenamiento jurídico? ¿Por qué? Porque son interdependientes. Porque son interdependientes. Pero aquí, ¿cómo era tu nombre? Paula. Paula. Paula nos está haciendo un pelín de trampa. ¿Por qué? Porque está diciendo, en el propio concepto de sociedad está implícita la idea de derecho. Pero claro, si es así, la pregunta no es... no nos describe nada, simplemente la está resolviendo por definición. Sociedad implica derecho. ¿Sí? A ver, hay conjuntos de personas que se relacionan sin algo como un conjunto de normas acerca del uso institucionalizado de la violencia. Pues en realidad las hubo. ¿Por qué las hubo? Las hubo en el sentido de que el derecho de pueblos anteriores a Roma no entran bajo nuestro concepto de derecho. Recordad que nuestro concepto de derecho nos sirve para distinguir el derecho de otros fenómenos sociales como la moral o la religión. Pero es que había muchas sociedades en las que derecho, religión y moral eran un continuo de la misma cosa. Con lo cual, por ejemplo, si nos preguntamos si en la antigua Grecia había derecho, pues si había derecho no lo era en el mismo sentido que nosotros entendemos la palabra derecho. Y por supuesto hay sociedades, otras sociedades no necesariamente antiguas, comunidades de pueblos originarios o indígenas o como las quieran llamar, por ejemplo en África, donde todavía, o en algunas zonas de América, que son las que más conozco, donde no podemos decir que haya un sistema de uso institucionalizado de la violencia y sin embargo sí parece que hay sociedad. La gente interactúa los unos con otros, conjunto humano que mantiene relaciones los unos con los otros. Si esto es así, la respuesta a la primera pregunta, ¿donde hay derecho hay sociedad o donde hay sociedad hay necesariamente derecho? No, puede haber sociedades sin derecho. Sí, sí. Hay un estudio muy famoso de un autor que no os interesa el nombre. El libro se llama The Cheyenne Way, en el que explicita la formación de las normas sociales de la comunidad Cheyenne o negando que eso fuera realmente derecho, sin quitarle por esto legitimidad alguna, de ningún modo. Pero que hay que tener clara la diferencia. ¿Dudas por el momento? Pasamos al punto 2.1. A ver, hemos dicho que estamos hablando de para qué sirve el derecho, de cuáles son las funciones del derecho, pero en sí mismo, ¿qué vamos a entender por función o por funciones? Mirad, hay 2 o 3 conceptos disponibles de función. En realidad hay muchos más conceptos de función. Pero a mí me interesa que conozcamos 2 para que no los confundamos. ¿Dónde habéis oído la expresión función? ¿Os han enseñado funciones en el cole o en el instituto? ¿Qué tipo de funciones? ¿Qué significaba ahí función? ¿Para qué sirve algo? ¿Eso? ¿En qué asignatura habéis visto eso? La función de algo es algo, eso parece. También en matemáticas, solamente que no me acuerdo. Vale. ¿Cómo? Vale, esas son las propias de las matemáticas. ¿Sabéis lo que es una función matemática? ¿Os acordáis? ¿Me lo decís? ¿Sabéis la hora? Sí, ¿me lo decís? ¿Qué es una función matemática? A medias. No necesitas la gráfica, puede ser una función, la fórmula de la función nada más, no hay por qué representarla. Una función matemática es la variable, o dos variables, dos o más, correlacionadas. ¿Qué quiere decir que estén correlacionadas? Que la modificación
de una de las variables implica necesariamente la modificación de la otra. ¿Sí? No lo sé. Yo diría que sí. Sin embargo, hay un segundo concepto. ¿Puedo borrar ya? Hay un segundo concepto de función que nos viene de la biología. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre. De los pulmones, respirar o introducir oxígeno. Ya, pero ¿esto qué quiere decir? Sabemos los ejemplos, pero ¿qué significa ahí función? Desde luego no es una variable o no son dos variables que se modifican mutuamente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Podemos ser un poco más precisos? En fin, mirad, cuando hablamos de funciones en el ámbito de la biología, lo que estamos pensando es en una aportación normalmente positiva. Cuidado con esto. ¿Por qué normalmente positiva? Porque nadie va a decir cuál es la función de un cáncer. Sonaría como una cosa muy rara, ¿no? ¿Cuál es la función de que los riñones dejen de funcionar? ¿Cuál es la función de los cálculos biliares? Suena muy raro. Así que normalmente estamos pensando en una aportación positiva que hace un órgano, una entidad, a un organismo, a una totalidad, a un conjunto de órganos. ¿Vale? Órgano a organismo. A un organismo. ¿Cuál de los dos sentidos de función pensáis que es el que utilizamos en el ámbito jurídico? El biológico. Bueno, en realidad es el biológico. Lo que pasa es que también se podría pensar en usar el matemático. Pero ¿cuál es el problema en el matemático? En el matemático, o una función matemática pretende describir una correlación entre dos variables que conocemos cómo se influyen la una en la otra. Pero ¿sobre qué podría ser esta función matemática en el ámbito jurídico? A ver, podríamos pensarlo respecto de el seguimiento de las normas. Imaginaros, aumentamos la pena del delito de, no sé, ¿cómo se llama esto? Que no me sale. De cuando se copia un trabajo o se copia un examen. Eso, que estoy yo y de lo más fluido. Plagio. Y decimos, mira, vamos a aumentar las penas del plagio y comprobamos si existe una correlación entre menor número de plagios, mayor número de plagios, ¿sí? Lo que pasa es que nuestro conocimiento científico acerca de cómo funciona el derecho y el impacto que tiene el derecho está muy lejos de ser el que nos permita construir una función matemática. En realidad, en el ámbito jurídico nos movemos a tientas. Por eso muchas veces se dice, no, para evitar que se produzca más un delito hay que poner una pena más alta. Bueno, los gringos, se puede decir muchas cosas de ellos, pero los gringos saben de sobra que no. Que la pena de muerte no desincentiva más que la cadena perpetua. De hecho, a partir de una determinada pena, a la gente le da exactamente lo mismo. Ya me puedes tener 40 años en la cárcel que freírme. Que es irrelevante, pasa a ser irrelevante. Pero claro, este conocimiento tan preciso no lo tenemos. No lo tenemos. Así que no nos queda más remedio que aceptar la función biológica. Sabiendo que es una cuestión que aportación, ¿qué es exactamente? Bueno, algo que se añade, tenemos algún tipo de imprecisión, ¿sí? Y lo de positiva, mucho ojo que vamos a ver también funciones negativas. Casos en los que el derecho realiza una aportación no buena para la sociedad, que sería, en este caso, el organismo, sino directamente mala, Salud. Que a veces el derecho lo que hace es perjudicar a la sociedad. Suena un poco raro, pero sí, sucede. ¿Vale? Bien, hasta aquí.
Perfecto. ¿Os ha hablado Pilar, os ha contado Pilar algo acerca del contractualismo? ¿No? En realidad, yo algo os he contado ya del contractualismo. Acordaros, estamos en el punto 212 del programa, acordaros de lo que vimos en la primera semana de clase, aunque lo repetí también la segunda, acerca del constructivismo ético. Recuerdo, el constructivismo ético es una metaética que sostiene que aquello que es justo o correcto, en este caso nos da igual la diferencia, aquello que es justo o correcto depende de un acuerdo entre personas en una situación ideal, personas racionales que estarían dispuestos a suscribir determinadas normas. Bien, a ver, los constructivistas no es que se hayan inventado tampoco nada. ¿Por qué no se han inventado nada? Porque esta es una reformulación de la vieja tesis del contractualismo. ¿Quiénes son los que suscriben o los que formulan la tesis del contractualismo? A ver, hay tres autores que os tienen que sonar, sería muy raro que no sonasen. Hobbes, Thomas Hobbes, que ya lo he mencionado en clase. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? John Locke y Jean-Jacques Rousseau. ¿Sí? Estos son las tres piezas claves del contractualismo. En realidad Hobbes no se considera tanto un contractualista, sino un precontractualista, en el sentido de que avanza algunas de las tesis del contractualismo, pero no se casa del todo con ellas. Ya, esto es una manera muy imprecisa de decirlo. Ahora lo explico. Y de hecho, la tesis que me interesa es volver de nuevo, o lo que me interesa es de nuevo volver a la tesis de Thomas Hobbes, porque me parece que fuiste tú, ¿cómo era tu nombre? María Ángeles. María Ángeles. Me parece que fue María Ángeles quien, cuando yo pregunté si el derecho era un instrumento necesario, dijo que sí, o fuiste tú, no me acuerdo. Y que decía, bueno, necesitamos que alguien nos regule, necesitamos que alguien nos ponga frenos, e incluso, como dijiste tú, ¿cómo era tu nombre? Laura, que haya alguien que tenga el monopolio de la violencia. Bueno, la tesis de Thomas Hobbes, que ya os la conté o ya hice mención cuando os hablé del positivismo ideológico o ético, sostiene que en un estado de naturaleza de todos contra todos, en el que estamos en una guerra permanente, recuerdo, Hobbes vivió la mayor parte de su vida en guerra, o sea, la mayor parte del tiempo que vivió fueron años de guerra en Inglaterra. Personas en un estado de naturaleza violento estarían dispuestos a suscriben un acuerdo muy concreto. ¿En qué consiste este acuerdo? En que todos y cada uno de nosotros vamos a renunciar a nuestra violencia personal, a nuestra capacidad de hacer daño a los otros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Pues mirad, esto ya lo sostuvo directamente uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX, Herbert Hart, que, retomando implícitamente las tesis de Hobbes, que sostenía. Pues mirad, el problema es que ¿quién es la persona más fuerte de esta clase, consideráis? Mario. Bueno, pues a Mario, en realidad, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo podríamos pensar que es mucho más débil. Solo menos fuerte, vamos a decir. ¿Necesita hacer algo muy importante Rodrigo para matar a Mario?
O sea, requiere un gran esfuerzo. En realidad, bastaría que, estando en clase, Mario tomando apuntes, llega Rodrigo y hace raca, 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 3 puñaladas y hasta luego, Lucas. ¿Cómo? No, o sea, alguien con menos fuerza también lo podría hacer. Para cargarse a alguien es bastante fácil. No, pero por ejemplo, cojo un cúter y le hago ¡fuas! En la aorta y ¡chao! Tú... No somos conscientes de... Claro, es que... de lo que es la fibra. Es que no somos conscientes, en realidad, de nuestra propia fragilidad y de nuestra propia capacidad para provocar daño, y daño muy serio a otro. O sea, ¿costaría mucho que alguna de vosotras consiguiese envenenar a Mario? Y mandarlo al huerto así, en cuestión de minutos. O sea, coges un poco de matarratas y... ¡chao! Claro, pero si esto es así, Mario, que es el más fuerte de todos nosotros, Mario tiene una muy buena razón para decir, a ver, paremos esto. Yo, que soy el más fuerte y puedo con cada uno de vosotros individualmente, si os juntáis 3, pues tampoco tengo nada que hacer. Y si me la queréis liar, me la podéis liar. Si esto es así, tiene mucho sentido para Mario, insisto, el más fuerte, pedir que la violencia cese. O que si no cese, por lo menos se restrinja. ¿En qué sentido que se restrinja? Pues que no pueda ir cualquiera de nosotros o de vosotros o de vosotras tomándose la justicia por su mano o utilizando la violencia. Y dice Hobbes, claro, precisamente por eso los hombres, las mujeres no estabais incluidas en esta cosa, ya lo siento yo, los hombres lo que tienen que hacer, dime, Hobbes. Lo de la debilidad lo dicen tanto Hobbes como Hart. Hart lo que sostiene es que somos todos tremendamente frágiles y que todos tenemos una capacidad similar de matar a otros. ¿Y ese es contractualista o ese? Hart no es un contractualista. Lo que nos interesa es que parece que existen buenas razones para que cada uno de nosotros desee renunciar al uso de la propia violencia en favor de quién? En favor de un sujeto que sea el que única y exclusivamente monopolio ejerza la violencia. Como os conté el otro día, en la portada del libro de Thomas Hobbes, El Leviatán, lo que aparece es un monstruo enorme, gigantesco, al fondo de la ciudad, construido por todos los ciudadanos, construido por todas las personas, una especie de monstruo construido por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros cedemos la violencia hacia ese sujeto. Claro, el contractualismo le asigna una función muy clara al derecho: limitar la violencia privada. Te dice, este es el punto fundamental. Este es el punto fundamental. Perdidos, perdidas, contadme. ¿El contractualismo era? Vale. A ver. El contractualismo lo que sostiene es que los seres humanos llegamos a un acuerdo para cederle toda nuestra violencia a un sujeto, a un soberano. ¿Vale? En Hobbes es básicamente la violencia. En Locke no es solamente la violencia, o es la violencia para proteger nuestras vidas, pero también nuestra libertad y nuestra propiedad. ¿Sí? Eso no hace falta que os lo sepáis. Lo que me interesa que veamos es que el contractualismo, en la versión de Hobbes, pero también en la versión de Locke, lo que hace es
decirle a los sujetos o proponerle a los sujetos un pacto para que renuncien a el uso de la violencia privada o individual en favor de una violencia única, de un monopolio del uso de la violencia. Y que, claro, esta es la principal función que cumpliría el derecho, regular ese uso de la violencia, ese uso institucionalizado de la violencia. Bien. Nos hemos perdido. Bien, todos bien. No hay ningún problema. Seguimos entonces. Problemas de interacción estratégico. De Rousseau no he dicho nada. Era un machista cabrón y paso de él. De Rousseau, no sé si sabéis que había un libro que se llamaba Emilio o Sobre la educación. En este libro lo que hace Rousseau es presentar cuáles son los principios que han de regir la educación. Cómo hay que educar a los niños, no a vosotras. Para vosotras hay un único capítulo llamado Sofía o de la educación de las mujeres, en la que, afirmaba Rousseau, básicamente lo que se os tiene que enseñar es a sonreír, tejer y tocar. Tocar música, hacer música. Sí, perdón, que ha sonado fatal, ¿eh? Bien. Es un antipático Rousseau de mucho cuidado. No, era suizo. Sí. Bien. Vamos con los problemas de interacción estratégica. A ver, ¿el derecho sirve únicamente para limitar el uso de la violencia? No, hombre, no. El derecho viene a cumplir otras funciones. Una de las más interesantes es resolver problemas de interacción estratégica. Pero para saber en qué sentido resuelve problemas de interacción estratégica el derecho, primero tenemos que saber qué son los problemas de interacción estratégica. ¿Qué es un problema de interacción estratégica? Un problema de interacción estratégica es un problema social en el que el éxito de un sujeto individual depende del comportamiento del resto. Repito, un problema de interacción estratégica lo tenéis muy bien escrito en el capítulo de Moreso y Vilallosana, este que aparece aquí abajito. Los problemas de interacción estratégica son problemas sociales cuya resolución o en los que el éxito de un individuo depende del comportamiento del resto. No se trata, pongamos, de un partido de fútbol o un partido de tenis. ¿Por qué? Porque aquí no necesitas de ningún modo la cooperación de otro sujeto, sino que directamente estás compitiendo con otro sujeto. No, aquí que tú tengas éxito requiere de algún modo de la colaboración de otros sujetos. Depende de su comportamiento. ¿Vale? Vamos a ver 3 tipos de problemas de interacción estratégica. ¿Vale? El primero que vamos a ver son los problemas de coordinación. A ver, ¿qué son los problemas de coordinación? Se entiende fácil con un ejemplo. Te llamo, ¿vale?
Me lo coge, pero se corta. Y entonces lo que yo hago es intentar volver a llamar. ¿Cómo era tu nombre? Mario. Mario. ¿Y qué es lo que hace Mario? Intenta llamar. ¿Y qué es lo que pasa? Que comunicamos los dos y que no conseguimos el objetivo, que es comunicar entre nosotros. Esto, hay muchos casos en los que sucede que dos sujetos que están intentando lograr un mismo objetivo, por no coordinar, por no establecer una pauta común, no consiguen el objetivo. Tan tonto como esto. Pongamos que tenemos los semáforos, ¿vale? Tenemos el rojo, el verde y el ámbar. Pero cada cual le asigna un significado diferente a rojo, ámbar y verde. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos, o generamos grandes atascos o van a haber grandes accidentes. Parece que no estamos consiguiendo nuestro objetivo. ¿Sí? Para resolver un problema de coordinación, lo que necesitamos es que todos los sujetos sigan una misma pauta. Pero ojo, que tiene truco. ¿Qué quiere decir una misma pauta? Quiere decir una misma regla que puede implicar comportamientos diferentes. Por ejemplo, en el caso de Mario y yo, si Mario y yo lo que queremos es comunicar, podemos establecer una regla que implique que ambos nos comportamos de manera diferente. Por ejemplo, establecemos la regla de que vuelve a llamar el que ha llamado la primera vez y el otro se abstiene. Aquí tenemos una misma pauta que implica dos reglas diferentes. Una, yo vuelvo a llamar, Mario se abstiene de llamar. ¿Sí? Estos problemas de coordinación muchas veces son resueltos por normas convencionales. ¿Qué son las normas convencionales? Mirad, las normas convencionales son normas que surgen del comportamiento convergente. Es decir, que una serie de sujetos empieza a comportarse de manera similar. ¿Puedes repetir la definición? Sí, una norma convencional es aquella que surge a partir de la confluencia de comportamientos de un grupo de sujetos. Ejemplo tonto. Yo no sé si está en algún metro. Que a mí me suene, no. O en los últimos años, sí, en los últimos años lo he visto alguna vez. Pero las reglas según la cual en el metro, en las escaleras mecánicas, si te pones a la derecha vas parado y en la izquierda la gente sube andando, eso es una norma que existe desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo surge esa norma? No surge porque la administración del metro de Madrid, de Barcelona o de donde sea haya puesto explícitamente la norma. La norma surge de la convergencia del comportamiento, ¿vale? Sí, hay algunos sitios en los que sí que pone el cartelito a la derecha que te quede. Eso ha sido posterior, en realidad. Hay una pregunta. ¿Por qué lado es importante? O sea, ¿por qué lado hay que subir? Por el de... No, en la derecha te quedas parado, en la izquierda subes. Oye, ¿qué pasaría si lo hiciésemos al revés? Pero tendrá que hacer así todo el mundo porque es que si no... Sí, sí, pero ponte que la convergencia de comportamiento fuese al contrario. ¿Habría alguna diferencia? Esta es la segunda característica de las normas convencionales.
convergencia de comportamiento e irrelevancia moral. Expliquemos esto de la irrelevancia moral. En los casos de las normas convencionales que vienen a resolver problemas de coordinación, lo importante no es el contenido de la norma. No es que por la derecha parado y por la izquierda subiendo. Podría ser perfectamente también al revés. ¿Tenemos que detenernos en rojo y seguir en verde? Bueno, no pasaría nada si lo cambiásemos. Que verde fuese pararse y rojo continuar. No habría ningún problema. ¿En qué sentido son normas irrelevantes desde un punto de vista moral? Que son intercambiables. No hay ninguna consecuencia moral, no hay nada de malo en poner una u otra. Eso sí, lo importante que es que haya una norma. Eso sí es relevante moralmente. ¿Vale? No cuál sea, sino la existencia misma de la norma. ¿Tenemos en el derecho problemas de coordinación a resolver mediante normas convencionales? A ver, yo os he dicho convergencia de comportamiento, pero esto no excluye la posibilidad de que esta convergencia de comportamiento sea con acuerdo previo o sin acuerdo previo. ¿En qué sentido? Podemos tener una convención en la que simplemente hay una convergencia de comportamiento espontánea, pero también puede ser que sea forzada, en el sentido de que alguien diga, a partir de ahora, rojo es verde y verde es rojo. ¿Sí? Claro, en este sentido, el derecho sí puede jugar un papel a la hora de resolver problemas de coordinación. ¿Por qué? Porque en un momento determinado puede decir, para, que vamos a cambiar esta regla o vamos a poner esta regla. ¿Vale? Por ejemplo, en Madrid, en Navidades quiere decir en las fechas de Navidades, no sé si sabéis, que calle del Carmen y calle Preciados, hubo un momento en el que, como había tal colapso por la gente comprando, se decidió que Preciados se podía bajar solo hacia Sol, o sea, solo se podía caminar en dirección a Sol, y Carmen al revés, de subida. ¿Qué es lo que hicieron? Intentaron resolver un problema de coordinación. ¿Por qué? Porque la gente se iba dando, no voy a decir de hostia, pero se hacía muy difícil el caminar por esas calles. Y dijeron, una de bajada, otra de subida. Son dos paralelas, para quien no lo conozca. Claro, ahí el legislador actuó mediante la imposición de una norma de tipo convencional. Habría dado exactamente igual que en lugar de ser Preciados hacia abajo y Carmen hacia arriba, hubiese sido al revés, Carmen hacia abajo y Preciados hacia arriba. Daría lo mismo. ¿Vale? Hay muchos problemas de coordinación en el derecho o problemas de coordinación que podamos resolver mediante normas convencionales. Pues la verdad es que son poquitos. ¿Por qué? Por la segunda condición que le hemos puesto a las normas convencionales, que es la irrelevancia moral. A ver, normas que sean irrelevantes, de contenido irrelevante en el derecho, o contenido moralmente irrelevante, la verdad es que son muy poquitas. O sea, puedo pensar en la de tráfico, o sea, en la de los semáforos, puedo pensar en, sí, lo de Preciados y Carmen, la del metro, pero tampoco es que sean tantas. La mayoría de cosas que dice nuestro legislador suelen tener algún tipo de carga moral. Sí, sí, sí. No es lo mismo poner un plazo para presentación de demanda de 15 días o de 30 días. Alguien podría decir, bueno, hay que poner uno, da igual cuál sea. No, hijo, no. No da igual. ¿Por qué? Porque 15 días a lo que estás favoreciendo es a los despachos de abogados que tienen mayor capacidad de gestión en poco tiempo y perjudicando a los pequeños. Claro, claro. La mayoría de normas tienen algún tipo de impacto moral, directo o indirecto.
casos en los que las dos normas sean perfectamente intercambiables, no voy a decir que son casos de laboratorio, pero son poquitos, ¿vale? ¿Dudas sobre problemas de coordinación? ¿Tenemos? Vamos con B. ¿Os han hablado alguna vez del dilema del prisionero? Todos a la vez, ¿no? Que me abrumo. ¿Os suena de algo el dilema del prisionero? Sí. ¿Sí? ¿Nos cuentas así más o menos? Que hay dos prisioneros, bueno, que hay dos criminales que han cometido un delito, los interrogan a los dos por separado. Ajá. Y le dicen, si tú nos cuentas, si tú admites el delito y el otro no, te dejamos libre. Pero si el otro no, en esta situación, uno podría admitirlo, te queda libre, pero el otro también puede admitirlo. Y entonces él se lleva la condena cumplida, y si lo cuentan los dos, si lo admiten los dos, se llevan la mitad de la condena. ¿Cómo era tu nombre? Beltrán, súper bien encaminado. A ver, cojamos primero o demos primero la definición. Un problema de dilema del prisionero es aquel en el que la persecución egoísta de los propios intereses tiene como resultado minimizar el bienestar global. Si yo soy egoísta y actúo consecuentemente con mi egoísmo, el bienestar global, el bienestar total, baja. Sí. Tenemos un problema de dilema del prisionero cuando la persecución egoísta de mis intereses produce un descenso del bienestar global. ¿Esto tiene problemas técnicos o cuando se dice dilema del prisionero? ¿No te resulta suficientemente técnico? No sé, una falta para poner el ejemplo. No, es que esto fue formulado por unos matemáticos economistas. Si no recuerdo mal, fue por Nash. Pero bueno, eso no da lo mismo. Tenemos 4 casos. A confiesa y B no lo hace, ¿vale? Si A confiesa pero no B, el resultado es que A se lleva 12 años de cárcel y B sale libre. Si A no y B confiesa, simplemente se invierte. A queda libre, B se lleva 12 años. ¿Qué es lo que pasa si no confiesan ninguno? Ni A ni B. ¿Cómo? No. No, en realidad, si tú confiesas, terminas llevándote 12 años. Si confiesas un delito. Bueno, ese es el siguiente caso.
sea, que siempre las dos no dice nada y ahí ¿Os gusta más al revés? Lo ponemos al revés. ¿Así he tranquilizado sus almas? ¿Sí? ¿Que no lo entiendes? ¿Que el ejemplo se tiene más sentido del revés, pero bueno. Que ha cometido un delito. Y por confesar se va libre, eso no tiene puto sentido. Es que eso no tiene sentido. El ejemplo es intercambiable. Puede ser el caso de que premiemos dejando libre a la persona que confiesa, o más normalmente lo que va a suceder es que si tú confiesas y el otro se calla, tú te vas a la cárcel y el otro se va libre. En realidad son completamente intercambiables. Y en este caso, ¿por qué perjudica al bienestar global? Espérate, si no he terminado la explicación. Si ninguno de los dos dice nada, no confiesan, les consiguen condenar por 2 años a cada uno. ¿Por qué la mitad? Es que se puede aplicar de varias maneras. ¡Ay, señor! ¿Cómo estamos? Confiesan A y B el último caso. Y se llevan, por haber confesado los dos, 5 años cada uno. Fijaros, si A es egoísta, el total de años de cárcel que se impone son 12 años. Lo que pasa es que se los come solo B. Lo mismo en el segundo caso, 12 años. ¿Qué es lo que sucede si ninguno de los dos dice nada? Y si los dos dicen algo, ¿qué es lo más ineficiente? Lo más ineficiente es ser egoísta. ¿Por qué? Porque si uno es egoísta y dice, voy a ir a joder al otro y librarme yo, ¿qué es lo mejor para mí? ¿2 años? ¿5 años? ¿12? No, lo mejor es 0. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Me la voy a jugar a confesar o no confesar, como guste más el ejemplo, pero siempre que yo sea libre. Este es el punto, que yo sea libre. ¿Sí? Si los sujetos son capaces de ponerse de acuerdo, de hecho, cualquiera que sea el acuerdo, mejora la situación global. ¿Sí? Esto lo que te viene a mostrar es que hay casos en los que si un agente persigue persigue sus objetivos de manera egoísta sin tener en cuenta los intereses de los demás, puede terminar produciendo más daño que si estuviese dispuesto a cooperar con otros. El ejemplo se ha puesto con presos, con alguien, con 2 cazadores y un oso en el bosque, con 1000 cosas. Pero alguien podría preguntarse, ¿y esto en el derecho para qué sirve? Hombre, alguien te podría decir que precisamente para los casos de los acuerdos de la Fiscalía con posibles imputados. ¿Sí? Pero nosotros podemos ver un caso más claro. ¿Qué hora es? Las 12. Lo vemos después de la pausa.
Bueno, seguimos. Ya, sí. ¿Alguien había dicho profesor? No. Vale, da igual. No, el móvil mejor déjelo otra vez en el bolso. Hágame caso. Seguimos. A ver, segundo ejemplo de problema del dilema del prisionero, mucho más cercano al derecho, mucho más frecuente. ¿En qué consiste el ejemplo? Mirad, tenemos dos grandes fabricantes de consolas, PlayStation, PS y Xbox. ¿Sí? Y deciden estas dos marcas emprender emprender campañas publicitarias agresivas hacia el otro. ¿Vale? Básicamente anuncios de PlayStation diciendo que la Xbox es una castaña y viceversa. Esto en el mundo de las consolas no se ha visto, pero ojo que en otros sí se ha visto. No sé si sabéis que hubo una etapa muy encarnizada de anuncios uno en contra del otro entre Pepsi y Coca-Cola. Una guerra crudísima. Pero es también muy habitual en las campañas electorales en algunos países el sacar noticias negativas del otro candidato. Nos vale para cualquiera de los casos. ¿Vale? Bueno, estamos en el caso de sacar publicidades agresivas hacia el competidor. ¿Vale? Primer caso, PlayStation sí saca publicidad agresiva hacia Xbox, pero Xbox no hace lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que las ventas de la PlayStation se ven aumentadas un 30% y las de la Xbox bajan un 20%. Viceversa, PlayStation no lo hace, sí lo hace Xbox, menos 20% para PlayStation, más 30% para Xbox. Ninguno de los dos lo hacen. Aumentan ambos un 10%. Y si lo hacen los dos sacan publicidad agresiva en contra del competidor, los dos tienen una pérdida del 10%. Si sumamos utilidades o porcentajes de venta, vemos que cuando uno actúa de manera solitaria sí consigue un mayor beneficio, pero perjudica al global. ¿Sí? Si ambos deciden no hacerlo, el bienestar global aumenta y siguen viendo su margen ampliado. Siguen beneficiándose. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el derecho en estos casos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué puede hacer el derecho? Regular para que elijan los dos. ¿Cómo lo harías? Este regular. Prohibiendo que se hagan publicidades agresivas contra el otro. Ya. Y simplemente les digo, prohibido. Te meto en la cárcel. Como se hace con los dependientes, por ejemplo, le ponen tu marca y mostrarlo. O sea, te ponen otra marca, pero sin contar la otra. Nuestro producto, otro. Ah, vale. O sea, hacer publicidad agresiva encubierta. No, pero esto es lo que queremos, es lo que hace el derecho. O lo que podría estar dispuesto a hacer el derecho. Ya, ¿cuál es? ¿Y si yo les digo que me como el 30% de su beneficio en sanciones? Sanciones sí, pero sanciones que vayan exactamente a que exista un desincentivo para llevar a cabo el comportamiento egoísta. ¿Qué es lo que pretenden llevando a cabo el comportamiento egoísta? En este caso, la publicidad agresiva el uno contra el otro. Ver aumentadas sustancialmente sus ganancias. ¿Qué es lo que puede hacer el legislador? Pegarle durísimo a esas ganancias. ¿Vale? ¿Y esto dónde funciona? Por ejemplo, funciona en sistemas de competencia. Como adoptes una posición dominante en el mercado o te conviertas casi en un monopolio, te voy a meter una sanción tal que vas a querer no ser un monopolio o no abusar de tu posición dominante, porque te va a salir a pérdida. ¿Sí?
De hecho, muchas veces se critican algunas sanciones económicas en el ámbito financiero, entre otros, porque dicen, es que aún así les conviene seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque la sanción no alcanza al beneficio que obtiene el jugador que actúa egoístamente, de manera egoísta. ¿Sí? Por eso las sanciones en estos casos tienen que ser fuertes, al menos equivalentes a la ventaja que se obtendría o la ventaja que obtendría el que actúe de manera súper egoísta. Guarda el móvil. Pero uno en la vida real no puede decir cuántas más ventas van a tener. Bueno, hay proyecciones. O lo que puedo hacer es, en lugar de únicamente atacar ese 30%, asustarle y decir, no, me voy a comer todo tu beneficio. Y entonces ahí desaparece fuertemente el incentivo. No es que desaparece completamente el incentivo, después habrá que coger a la empresa, demostrar que ha llevado a cabo el comportamiento ilícito. Pero en esto es con lo que se juega. Es decir, te voy a atizar tan duro que se te van a quitar las ganas de jugar de manera tan egoísta. Por ejemplo, no sé si sabéis que parece que Google va a tener que ser troceado. ¿Y sabéis por qué ha tenido que ser troceado o va a tener que ser troceado? Por monopolio. Y como en los mercados no permiten, o las regulaciones de los mercados no permiten los monopolios, le van a dar en todos los dientes. Así, ¡pumba! Bueno, pues ahora vas a tener un buscador, vas a tener Gmail, vas a tener Calendar y cada uno de tus servicios van a ir troceados. Van a ser diferentes empresas. ¿Sí? Insisto, estamos en un caso de dilema del prisionero cuando tenemos que la persecución egoísta de los propios intereses disminuye el bienestar global o el beneficio global, como queréis decir. ¿Sí? Pero a mí el caso de dilema del prisionero que más me gusta es el último, que es el de los gorrones o free riders. ¿Qué es un gorrón o free rider? Sí, el tercer problema de interacción estratégica. ¿Qué pasa si robáis un libro de la biblioteca y no os pillan? No pasa nada. ¿Empeora la biblioteca? A ver, si te llevas un libro, tampoco pasa nada. Pero, ¿y si yo he decidido jugar a llevarme los libros? Porque podría hacerlo. ¿Qué es lo que estoy haciendo si yo me llevo los libros uno a uno porque he encontrado la técnica para llevármelos? Lo pongo en términos un poquito más generales. Tenemos una cosa llamada biblioteca, que es un bien público. Bien público en el sentido de que todos podemos acceder a él y no se desgasta por su uso. El hecho de que vayamos a la biblioteca, hombre, en cierto sentido se pueden terminar estropeando los libros. Ok, vale, pero... ¿Cómo? No, espera. Sí, va por otro lado. Lo que terminaría sucediendo es que todos nos veríamos perjudicados porque alguien se está aprovechando de esto, se está aprovechando de un bien público. Un bien público que no pasa nada si lo raspas un poquito. A ver, si yo me llevo 200 libros de la biblioteca, ¿voy a aumentar mi propio beneficio personal? Claro. ¿Voy a destruir... que le guste leer. Mira, ¿voy a destruir la biblioteca? ¿Va a desaparecer el bien público de la biblioteca? No. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave es que tenemos un bien público
cuyo mayor aprovechamiento por parte del gorrón o free rider, por parte del sujeto egoísta, no hace desaparecer el bien público, pero degrada ese bien público. Lo hace peor. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo? ¿Alguno más jurídico? Y aprovecharse de los vacíos legales. Bueno, en su momento hablaremos de vacíos legales y cómo y en qué sentido podemos aprovecharlo. Algo que nos resulte más intuitivo. La corrupción. ¿Cuál sería el bien? Espera. Uy. ¿Cuál es el bien público que se estaría desgastando? ¿Cuál es o sea, Estamos diciendo que hay un bien público. el dinero. O sea, por ejemplo, los políticos cogen dinero y nos perjudica a nosotros. Se benefician ellos mismos ganando dinero, pero nos perjudica a nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer carreteras, a la hora de cosas que... ¿Sabéis para qué fue formulado esta idea? Esta idea fue formulada para una cosa muy en concreto, para el medio ambiente. ¿Quién es un free rider o un gorrón con el medio ambiente? El cabrón que contamina. El que te deja, el que te hace un vertido ilegal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está obteniendo una ventaja. ¿Por qué? Porque no tiene que gastarse la pasta en reciclar o en meterse esos desechos en el... ¿Desaparece el bien público? ¿Se degrada? Sí. ¿Se degrada hasta el punto de desaparecer? Mar Menor. El Mar Menor desaparece, se ha vuelto una pocilga donde si metes un dedo del pie sales como si te bañases en el lago de los Simpson, que sales así con 3 ojos. No. ¿Se degrada? Sí. ¿Cómo actúa el derecho aquí? Pues imaginaros, ¿cómo actúa el derecho aquí? O cómo debería actuar el derecho aquí. El derecho actúa o debería actuar aquí, así, como está diciendo... No, ¿cómo es tu nombre? Margarita. Como está diciendo Margarita. Lo que tiene que hacer el derecho es meterte una hostia que se te quiten las ganas de jugar a esto. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que me pasa mucho donde vivo yo. Y es que los contenedores de la basura donde voy a tirar yo siempre la basura, de repente no es que me encuentre un trozo de mueble ahí. O sea, digo, pero que ha descargado aquí un camión de escombros. O sea, un sofá entero, un retrete, que dices, pero, colega, si hay un número para llamar, llamas y te dicen, vamos el día no sé cuántos. Esto, por favor, existe este número del Ayuntamiento de Murcia, gratuito, recogida de enseres, que tú le llamas y vienen a recogerte la cosa y no la tiras en cualquier lado, ¿vale? Úsenlo, por favor. Claro, para el que tiene un colchón en casa que no sabe qué hacer, ¿qué es lo más fácil? Dejarlo en la puta calle. Sí, en la puta calle. Pero imagínate que a todo el mundo le diera por hacer lo mismo. Pues viviríamos en una puta pocilga. Claro. ¿Qué pasaría si todo el mundo se salta el horario de tirar las basuras? Por la mano, todo el día olería. Todo el día olería basura. Pero claro, si tiras una, tampoco pasa nada. Yo me puedo aprovechar del sistema y la tiro a las 2 de la tarde, porque una no huele tanto. No es que el bien público, sanidad de la ciudad, vaya a desaparecer porque vayamos a tirar la basura fuera de hora. Pero si lo hace todo el mundo, ahí es cuando es una cosa, un hedor insoportable. ¿Sí?
Veo que alguien tira la basura fuera de hora. ¿No? A ver, es que en muchos lados no hay hora. En muchos... No, si es una ordenanza municipal. De 8 a 11. La basura se tiene que quitar por la noche para que a las 6 de la mañana a las 5 venga a subir el y así el olor, porque por la noche con el calor no vuelve. Ay, señor, me tomo el dedito en el sitio sensible. No dudo de la buena fe de la mayoría de ustedes. Hay veces que uno tiene que tirar... Se me llena la bolsa al desayuno, a la mañana, que lo tiro a la mañana. Yo no voy a dejar la basura oliendo en mi casa. Bueno, esa es la actitud del gorrón, gorrona o free rider. ¿Sí? ¿Cómo actúa o cómo debe actuar el derecho frente al free rider? Lo que decías tú, Margarita. Imponiéndole sanciones al que simplemente está tratando de aprovecharse del bien público. Vale. Lo que yo iba a decir de las sanciones es que, por ejemplo, por dejar cualquier mueble o cajas o lo que sea fuera del contenedor hay una multa de hasta 700 euros, pero ¿tú cómo los pillas? Bueno, una cosa es que haya multas y otra cosa es que estas multas sean aplicadas. Este es un gran problema en muchos casos, que nosotros podemos imponer multas, si queréis, draconianas, altísimas, pero si nadie lo investiga. Por ejemplo, esto, yo estoy poniendo un ejemplo muy tontorrón, pero por ejemplo, cuando lo que haces es abusar de la confianza de los inversores en el mercado financiero. A ver, que alguien se pase de listo y le venda a la gente productos financieros que son invendibles confiando en la buena voluntad o en el buen espíritu, en la confianza, en el fondo, de la gente, no va a hacer que el mercado financiero se rompa y desaparezca. Esto no va a hacer que la gente deje de comprar productos financieros. Pero claro, lo degrada. Y de hecho, ha habido varios escándalos que ya han hecho que la gente... Bueno, y aún así siguen sucediendo... En fin. Bien. ¿Nos ha gustado los problemas de interacción estratégica? Sí. En España no se rige los mismos temas medioambientales que, por ejemplo, en Islandia. Ok, pero no sé por qué lo estás diciendo o en qué sentido lo estás diciendo. Creo que en España no tienen que haber los mismos problemas de free como nosotros en otros países. ¿Por qué? No es el mismo tema o del mismo proceso, porque creo que va ligado a la sociedad y lo que ellos piensan. Ah, que lo que estás diciendo es que los españoles somos un poco más despelotados y Sí. somos más free riders que nadie. Por ejemplo, en Japón no necesitan poner sanciones para los que tiran la basura fuera de la hora, para los que dejan el coche aparcado en la acera, para los que dejan muebles afuera, porque nadie lo hace. No, ojo que en Japón lo que hay son multas satánicas, cosas que se te quitan las ganas de... O sea, una cosa brutal. Mira... Pero acaban sin necesitar siquiera aplicarlo. Bueno, de eso nadie cree una sanción para tener que aplicarla. No sé si sabéis que hay casos de gran virtuosismo, por ejemplo, con el tema de la recolección de la basura en este país. En el País Vasco, uno tiene que ir a dejar la basura diferenciada entre lo que estamos acostumbrados aquí, más orgánica, y tienes unas etiquetas identificadoras de que esto es tu basura. Y si alguien es cogido infraganti dejando una bolsa de basura en la que no está hecha bien la recolección o no hay etiqueta, la multa es de plumba. En Suiza pasa 3/4 de lo mismo. De hecho, tú tienes una serie de bolsas de basura que puedes usar a lo largo del mes. Y si te pasas... ¿Sí? Pero aquí también hay contenedor orgánico. No en todos sitios. Sí, puedes tirar a un niño ahí que va a dar exactamente igual. Bueno. Punto 214. El derecho como instrumento de control social.
Mirad, hay grandes, largos estudios sobre cuáles son las funciones del derecho. Hay algunos autores que tienden a tratar de resumirlas todas en una. Por ejemplo, para alguien que sea así de corte marxista, el derecho va a tener como función la asignación de bienes y recursos, ¿vale? Para otros, resolver la complejidad social. Hay muchas listas o hay muchas tesis al respecto. Pero normalmente lo que se hace es atribuir no una sola función, sino varias al derecho. Se suele decir que el derecho cumple varias funciones. En todas las listas que conozco hay una función que comparece en todas, que siempre está. Y esta es la función de control social. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué significa control social o en qué consiste el control social? Mirad, el derecho es un instrumento de control social en el sentido de que controla el comportamiento, dirige el comportamiento. Lo que pasa es que lo que hay que tener muy claro es que no es ni mucho menos el único instrumento o el único medio para controlar a la gente. A ver, haciendo memoria. ¿Vosotros pensáis que han orientado vuestro comportamiento, os han ido diciendo que sí a que no a determinadas cosas o determinadas acciones o comportamientos a lo largo de vuestra vida? Por ejemplo, ¿dónde? La droga. ¿Las drogas te hablan? O sea, no. Ah, sí, no, pero que a mí me han dicho, por ejemplo. ¿Quién te lo ha dicho? Mis padres. Tus padres. Primera institución fundamental en el control social, la familia. La familia es uno de los órganos de control social por excelencia. Pero el segundo, ¿cómo era el nombre? María Ángeles. El segundo que ha mencionado María Ángeles también es súper importante, el cole. El cole es un órgano de control social de mucho cuidado. Pero hay más. La religión, desde luego. Los medios de comunicación. Pero ¿cómo los medios de comunicación te controlan? ¿Te dicen qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer? Esperar. Puedes decir una noticia de una determinada manera para que suene peor o mejor para una parte. ¿Pero en qué sentido eso supone una forma de control social? Porque influye en nuestras opiniones. Influye en nuestras opiniones. Entonces, cualquier cosa que alguien te pueda decir, esté manipulada o no, si influye en tus opiniones, sería control social. Y esto es excesivo. Esto suena demasiado. Ahora no me sale. Porque en general, pues, tu gente alrededor, porque por ejemplo, que si sales de fiesta y no bebes alcohol, te margina. Entonces, ya. acabas accediendo porque... El grupo de amigos es también una Perdón, este sitio es una institución de control social. No porque yo les diga guarden los móviles o cállense. Si fuera esto. A ver, ¿tenéis amigos en cursos superiores? Sí. ¿Os acordáis de cómo eran cuando entraron en la carrera? Sí. ¿Habéis visto algún cambio? No. ¿Qué cambio? Vale. Que ya le da más igual todo. ¿En qué sentido? Se ha dado a las drogas y al alcohol. ¿No sé? Que le da igual la carrera. Ir a clase. ¿Algo más? Yo diría más que le da igual en cuestión de que ya se ha hecho sus amigos que son iguales a ella, entonces le da igual lo que piense el resto, si sale o no sale. No va por ahí exactamente la cosa. Ahora te miras con superioridad, porque tú te
te hablan como sobre la experiencia de madre mía, te vas a cagar. A ver, yo no creo que eso sea superioridad. Mirar, yo quiero hacer referencia a un tema muy en concreto. El modo en que entráis vestidos el primer día de clase de la carrera es muy diferente al día que hacéis el último examen. Sí. Y si no, es un caso raro. ¿Por qué? Porque esta casa lo que hace es formalizar y homogeneizar gente. No únicamente en la forma de pensar, sino en la forma de qué es socialmente aceptable. ¿Un abogado puede ir con chalas y pantalones cortos, chancletas y pantalones cortos? Al poder puede. Poder puede. Pero a que se va a ver como algo... Si tú entras en un despacho de abogados, ¿te esperarías que el que te reciba esté en pantalones cortos y chancletas? No da fiabilidad. No da fiabilidad. Bueno. Pero hasta cierto punto, yo el año pasado, bueno, no me presenté al examen, pero el profesor en junio te hace ir con manga larga y pantalones largos. Porque es... No voy a ir en bikini al examen, pero no me hagas ir con burka. No, si yo no estoy diciendo que esté bien o que está mal, estoy diciendo que es. Voy. Mirad. Dentro del control social tenemos dos aspectos importantes. El primero es el más directo, que es la corrección de conductas. ¿Sí? ¿Qué es la corrección de conductas? Habláis en clase, os mando fuera. ¿Es esto control social? Claro. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es determinar vuestro comportamiento corrigiéndolo. Cuando os desviáis, ¿qué es lo que hago? ¿Palo o zanahoria? Tan sencillo como eso. ¿Sí? El derecho cumple en este sentido... El derecho cumple en este sentido una importante función de corrección de las conductas. ¿Por qué? Porque castiga y da premios. ¿Sí? ¡Ay, qué palizas estáis! Dime. También puede ser positivo, pero también puede ser... De hecho, palo y zanahoria. ¿El derecho os da algún tipo de beneficio? ¿Quién estudia con beca? ¡Hala! Calladita la boca. Entonces, ¿sí? ¿Alguien ha ganado el premio de mejor titulado, o sea, mejor graduado en el colegio o algo así? El derecho te da premios. ¿Sabéis que hay becas para mujeres científicas? Sí. ¿Sabéis que hay premios para el que emprenda un negocio desde la UMU? Todo esto son premios. ¿Esto forma parte del derecho? Claro. Claro. Lo que pasa es que el método más habitual del derecho, ¿cuál es? Hemos dicho que el derecho es, por encima de todo, un conjunto de normas acerca de cuándo aplicar la violencia. Kelsen decía, os lo dije en su momento, que el derecho es un instrumento indirecto de corrección del comportamiento. ¿Por qué? Porque no te dice qué es lo que tienes que hacer, sino la consecuencia de lo que te va a suceder si llevas a cabo el comportamiento prohibido. Perdón. Ojo, aquí no estamos hablando de comportamientos buenos o malos. Aquí de lo que estamos hablando es de comportamientos que nos parecen o le parecen a la sociedad socialmente inaceptables.
Por ejemplo, huelga de alquileres. ¿Sabéis lo que es la huelga de alquileres? Sí. Bueno, está bien, está mal. Ni entro ni salgo. Lo que está muy claro es que con la huelga de alquileres seguro se va a producir una corrección de comportamiento. Seguro. Vamos. ¿Sí? O les van a sancionar o va a pasar algo. ¿Sí? Pero no es el único instrumento o la única variante del control social. Dime. Es que hay una huelga que yo nunca he visto que cambien las cosas. Joder. Hay más de una, pero que así... Pues tenemos 40 horas semanales porque hubo una huelga hace un siglo. La más reciente fue la de la EBAU, que han conseguido que el 26 de octubre salga un modelo que iba a sacarlo en 26 años. Yo no he visto que no se de nada. No, es que has dicho eso, me temo. Yo he visto que hay huelgas que no consiguen nada. Corrección de conductas y socialización del comportamiento. Socialización del comportamiento. ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo. Raúl. Raúl, ¿por qué decías que los medios de comunicación son instrumentos de control social? Porque una otra, pues te puede poner A ver, pero si es una noticia sobre que se ha descubierto un nuevo tipo de mariposa. Vale, eso no, pero... ¿Qué tipo de noticias? Eso es más positivo, pero en el sentido de, por ejemplo, el tema de los alquileres que dicen, no es lo mismo decir, yo sé, se busca regular que los propietarios, como, a ver cómo lo puedo explicar, como se quiere topar el precio de los alquileres a los propietarios, hasta donde lo pueden alquilar, que decir que los inquilinos están ahogados por los precios en las grandes ciudades. Dependiendo de cómo digas una cosa, puede influir o no. Bueno, esto es verdad, pero con socialización del comportamiento yo me refiero a una cosa más sutil. Que se dirigen a un tipo de espectador en concreto del valor de comunicación. Yo diría que más que dirigirse a un tipo de oyentes o de telespectadores, yo lo que diría es que forjan un tipo de oyentes y telespectadores. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito. Hace 30 años, ¿cuántas personas declaradamente homosexuales había en televisión, medios de comunicación? Rosco. Prácticamente cero. ¿Cuántas mujeres había en cargos de responsabilidad? Rosco, Terapio. Antes de ayer se murió Mayra Gómez Kent, que fue la primera presentadora de un programa, de un concurso en prime time del mundo. Bien importante el dato. Y es que los medios de comunicación lo que hacen es mostrarte cosas que son visibles, aceptables. Hombre, si te presentan a alguien como el jefe, y no es el jefe, sino la jefa, pues uno parece como terminar entendiendo que en el mundo puede haber jefas, cuando antes no era concebible que hubiese jefas, o que hubiese personas homosexuales. Se consideraban que eran personas raras, y vosotras incapaces, directamente, o sea, literalmente incapaces, no capaces de, no podíais llevar a cabo determinadas actividades. La tele hace esto, la tele, la radio, los periódicos. ¿Y el derecho? ¿En qué sentido? El derecho, ¿en qué sentido es un instrumento de socialización del comportamiento? Eso sería más bien corrección de conductas. O, si quieres, ¿cómo te diría qué está bien y qué está mal el derecho? En el sentido de socialización de conductas.
como lo socialmente aceptado. Lo socialmente aceptado, mira, hay una diferencia. El derecho te puede decir que si matas te vas 15 años a la cárcel, porque matar es algo inadmisible. Estamos buscando algo un poquito más sutil. ¿Cómo? ¿En qué sentido censurar? Pues hace 30 años seguía habiendo la misma gente homosexual que ahora, solo que no la gustaba. Lo que pasa es que eso es corrección de conductas. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hacía era reprimir directamente. No, esto es más sutil. Esto es como lo de la tele, que parece que va creando necesidades o te va mostrando planes de vida buenos. Por ejemplo, validando el matrimonio homosexual. Con lo cual, mirad, hace 20 y tantos años, antes de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, una persona que fuera homosexual, hombre o mujer, ¿se podía imaginar formando una familia? No. Ni de coña. ¿Por qué esto es tan importante? Porque lo que hizo la ley del matrimonio no fue únicamente permitir a determinados sujetos casarse, sino que les mostraba, por decirlo así, como parte de las opciones válidas, como parte de las opciones posibles. Tú, desde luego, antes de la aprobación del régimen del matrimonio igualitario, ¿significaba esto que si eras homosexual tenías que pasarte célibe toda la vida? No, el derecho, hubo un momento en que sí, pero el derecho no te decía no seas fornicador o no seas lesbiana, no te decía estas cosas, ¿no? Hubo un tiempo que sí, pero hubo un largo periodo en que no te lo decía y te decía tú mismo, a mí me da igual. Pero el derecho cambió. ¿Y qué es lo que hizo? Te dijo, mira, ahora pasas a estar en el menú. Ahora eres de esas cosas que se pueden elegir. Lo que hace el derecho en este sentido es mostrarte una serie de comportamientos como dentro del abanico de posibles. Y esto hace que parezcan como buenos o razonables. Porque claro, uno antes de la ley del matrimonio homosexual, si uno era homosexual, pues en pareja sí, pero estás como de prestaillo, estás como, no es que me tenga que esconder, pero tampoco puedo hacer gala de ello porque no hay nada de lo que hacer gala. Y sin embargo, con la ley del matrimonio homosexual, no, ahora sí, ahora puedo organizar una boda y pedir un pastel de bodas. Antes, si pedías un pastel de boda, oye, ¿os vais a casar? No, pero sí, pero... No te podías sacar los papeles en el ayuntamiento, pero comportarte como pareja basada. Sí, pero no podías, si tú les decías que invitabas a una boda, te decían, no, pero es que esto no es una boda, te decían. Mira, hacemos una ceremonia guay, pero no es una boda. Ahora sí, ahora aparece dentro de las opciones posibles. Eutanasia, 3/4 de lo mismo. La eutanasia ahora parece una opción no por la que te vas a ir al infierno, sino una decisión autónoma del ser humano. ¿Sí? Y como estas que queréis, mirad, os pongo un ejemplo bien claro. Ley de universidades. La ley de universidades, ¿qué hace? Joder, dibujaros, no os voy a decir el jardín del Edén, pero lo que hace la ley de universidades es favorecer que la gente venga a la universidad, porque hay una cosa estructurada, parece un plan legítimo, aceptable. Si tú me dices que es que no, mira, me voy a ir a estudiar, yo qué sé, flores de Bach a la institución Bach y sus flores, pues me dirás, esto... ¿Qué dice el derecho sobre esto? ¿Qué coño va a decir el derecho? El derecho no dice nada. Pero como el derecho te plantea la universidad como una vía tal, dices, uno, antes de que existiera la FP, desde luego que podía ir a aprender un oficio donde pudiese, pero con la norma que establece la FP, hacer una FP parece un plan de vida razonable. Es como si te pusiese el sellito de válido el derecho. En este sentido, el derecho es... tiene una fuerza arrolladora en la socialización de comportamientos. Cosas que nos parecían
inaceptables se han vuelto perfectamente legítimas y aceptables, no porque el derecho las haya permitido, sino porque el derecho las ha puesto en el foco. ¿Sí? El derecho te las ha mostrado, te las ha puesto dentro de las cosas que se pueden hacer. ¿Alguien me puede decir la hora? Que no veo desde ahí. Vale, que veo a los del otro grupo saliendo. Raro. ¿Tenemos claro esto? Pregunta que me suele gustar poner en los exámenes finales. Bien. A la de una, a la de dos. Seguimos entonces. Pasamos al punto 2.2 del programa. Sí. Sí. ¿Algún otro ejemplo de correcto de conducta? Porque si lo tengo que Mira, decimos que la corrección del comportamiento lo que hace es, frente a un comportamiento socialmente desviado, darle bien un beneficio, bien algo negativo, ¿sí? Una consecuencia negativa. ¿Ha dicho socialmente desviado? Socialmente desviado. ¿Por qué? El que habló de comportamientos socialmente desviados fue un sociólogo llamado Talcott Parsons. Parsons pensaba que un comportamiento desviado era todo aquel que generase algún tipo de rechazo. Ah, o sea que cualquier cosa, básicamente. Cualquier cosa que genere rechazo. Por eso yo os he dicho antes, no es que esto esté bien o esté mal, sino que a la sociedad no le gusta. ¿Sí? Este rechazo puede ser de varios tipos. Mirad, lo que decía Parsons es que toda sociedad propone determinados fines deseables y determinados medios para alcanzarlos. Y claro, alguien podía tener un comportamiento desviado dependiendo de si rechaza bien los fines, bien los medios, bien ambos al mismo tiempo. ¿Quién es el tipo de sujeto que rechaza los medios pero no los fines? Una persona innovadora. Una persona innovadora es la que acepta los fines pero no los medios. Por ejemplo, es socialmente deseable tener hijos, ¿sí? Pero ¿cuál es el medio tradicional para tener hijos? Pues tenerlos de forma natural. Y decido, comillas, alquilar un vientre. El objetivo de formar una familia, ese, y reproducirse y tener hijos, ¿sí? Lo que pasa es que el medio es reconocido como no idóneo o socialmente desviado. Sí. ¿Cómo se entiende en España? ¿Qué tiene que ver con la leche? Si es ilegal que hay filtros alienados y se pueda contraer eso. ¿Que cómo es posible? Con mucha pasta. Con mucho dinero. Así es posible.
Si la pregunta es, ¿esto es injusto? ¿Por qué no se regula de otra manera? Eso preguntas al de civil, que seguro que os lo cuenta mucho mejor que yo. Una persona ritualista es una persona que rechaza los fines pero acepta los medios. Por eso voy a dar un ejemplo. Mirad, yo lo he visto poco aquí, en la Universidad de Murcia o en esta sede, en este campus. Pero yo cuando estudié en la Autónoma de Madrid, había gente que entraba a las 9 de la mañana a la cafetería y salían a las 2 de la tarde de la cafetería. Normalmente borrachos como ratas. Eran personas que estaban en la universidad, pues porque no tenían un sitio mejor al que ir. Lo que pasa es que no les interesaba para nada sacarse la carrera. ¿Y qué es lo que hacían? Decían, bueno, el objetivo de sacarse una carrera, ese me da exactamente igual. Pero la cosa de pasarme un año en la universidad me parece genial. 1, 2, 3, 4 o 5. Ese me parece muy bien, un ritualista. Un ritualista lo que hace es desprecia los fines, pero acepta los medios. ¿Sí? El medio es ir a la universidad, el fin sería obtener un grado universitario. ¿Qué es una persona revolucionaria? Una persona revolucionaria es alguien que rechaza tanto los medios como los fines, pero los rechaza activamente. Por ejemplo, huelga de manifestación del otro día por la subida de los precios de los alquileres, ¿sí? Y ha habido la presidenta del sindicato de inquilinas e inquilinos, ¿qué es lo que ha dicho? Ha puesto encima de la mesa la huelga de inquilinos. ¿Sabéis lo que quiere decir huelga de inquilinos? Que no pagan la renta, que no pagan la mensualidad. Y esto fue una cosa muy seria que ya pasó hace casi un siglo, en 1931. Y es que en Barcelona dijeron las personas que estaban alquiladas, estáis subiendo el precio de todo a lo bestia, incluidos los pisos, aquí no paga nadie. Y claro, esto le produce un problema al sistema. ¿Por qué le produce un problema al sistema? Porque puedes echar a 100, a 1000, pero no a 100.000. A 100.000 es muy difícil echarlos. Es demasiado caro echar a 100.000. Te sale más a cuenta hacer otras cosas. ¿Esto es un comportamiento revolucionario? Sí. ¿Por qué? Porque están rechazando los fines. ¿Qué fines? Mirad, yo diría que los fines ahí es el tener las viviendas como un objeto de mercado, que quede regulado plenamente o que su precio venga determinado única y exclusivamente por el mercado. Y claro, cuando la presidenta del sindicato de inquilinas suelta esto, lo que está es diciendo, ojo, que esto debería de ser un bien que estuviera fuera del mercado o al menos con un mercado muy regulado. Primero. Y segundo, ataca los fines, los medios. Joder, está planteando una huelga de alquileres, que es dejar de pagar el alquiler. Imagínate si está atacando los medios. Claro, es un comportamiento muy bestia. Pone en discusión todo, ¿sí? Pero lo pone en discusión de manera, como os decía, activa. Porque hay otro tipo de comportamiento o otro tipo de comportamiento socialmente desviado, que es el apático. El apático no es que rechace ni los medios ni los fines. Al apático es que le da igual todo, le dan igual los medios y los fines. ¿En qué sentido? Pues mirar, uno podría decidir, después de terminar el colegio o el instituto, o como sea que se llame, decir, a ver, estudio, trabajo, esta clase está terminando.
Ah, vale, vale. Pero, bueno. No, entre si quieres, no hay ningún problema, pero es que le queda un minuto. Bueno, quien ni estudia ni trabaja, en el fondo se la trae todo muy floja, perdón por el tecnicismo. Es simplemente alguien que dice, ¿para qué? ¿Dónde podríamos encontrarnos esto? Pensad, por ejemplo, un médico que le da exactamente igual que sus pacientes sanen o no. No es que quiera revolucionar el sistema en el sentido de no, los fines de la medicina deberían ser mejorar la salud integral. No, me da exactamente igual cuál sea el resultado. Y además es que tampoco me voy a forzar en parecer que me interesa. Es decir, voy a atender a la gente cuando me apetezca. Y si me salto las normas sobre cuántos pacientes tengo que atender, también me da lo mismo. Me da todo lo mismo. Esta es la persona apática, la que le resulta indiferente medios y fines. Nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Un segundo.